Para que la luz sea más aquí, por favor. Muy bien, muy buenos días. Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este evento de este primer. También nos acompaña el maestro Sergio Armendáriz Díaz, director de la unidad. Y también está con nosotros el maestro Jesús Eliseo Ríos Durán como subdirector académico de la misma. Entonces, le cedo la palabra al maestro Armendáriz para que le dé la bienvenida al maestro, al doctor Arturo Rico Bobbio. Gracias, sí, está muy bien. Muy buenos días. Enorme gusto, como siempre, aquí en este escenario magnífico, cada vez más magnífico. Ya lo evocamos como un ícono arquitectural de la institución, el Auditorio José Vasconcelos Maestros de América, y nunca está por demás recordarlo, porque cada vez que se recuerda, se ratifica la presencia, la identidad y el ánimo de ser. Yo siempre que me los encuentro, que los veo, los rostros, los veo en fiesta cultural, y esto para mí es un privilegio, todas. La presencia de hoy, la presencia intelectual de hoy aquí en el José Vasconcelos, es una presencia que, digo abierta y directamente, significa el mayor pensamiento cultural que ha pisado la institución en más de 40 años. Una presencia ampliamente reconocida en lo estatal, en lo nacional y en lo mundial. Arturo Rico Bobbio es un investigador y es un filósofo cosmopolita, universalista en el buen sentido de la palabra. Es un personaje ya que ha ganado el oído de muy diversas comunidades de saber y también, por supuesto, de extraordinarios interlocutores al primer nivel, al primer plano discursivo. Es una persona llena de sencillez, lo van a escuchar, cálido y más con la postura que nos viene a transmitir, una postura que es una trama existencial que lo identifica. Rico Bobbio no es una persona que comenta, es un creador que también ya es comentado en amplitud de escenarios. Es realmente un honor, un orgullo, porque aparte, si me permiten un poco de presunción, esperando que no comprometa, Arturo Rico Bobbio fue mi maestro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH y además con la deferencia extraordinaria de haberme tolerado ser su tutorado en mi tesis profesional. De tal manera, pues, que me ligan situaciones corporales, biográficas, institucionales, históricas,
y de empalme de presentes simbólicos poderosísimos con este personaje que hoy nos honra aquí en esta comunidad académica. Mucho podría decir, mucho podría afirmar, mucho más salido del cerebro, pero más del corazón. El cuerpo es de lo que se va a hablar en alto grado y con gran capacidad. Hasta aquí, lo demás lo dejo a la presencia de este personaje. Me honro con admiración, con respeto y con la trascendencia que desde ya tiene ganada. Nada más y nada menos. Bienvenido, Arturo, maestro. Muy bien, bueno, voy a leer una breve semblanza del doctor Rico Bobbio, que me parece es importante. Por aquí están ahí, allá los tiene Aarón por ahí de este lado. El pensamiento del maestro Rico Bobbio se mueve en las áreas humanistas como son las artes, la filosofía y el derecho, y centrados extranjeros. Ha sido ganador del premio Chihuahua en la categoría de literatura y también ha recibido la medalla al mérito cultural del estado de Chihuahua, Víctor Hugo Rascón Banda, en honor a la conferencia que nos va a compartir el día de hoy. Se titula Un filosofar del cuerpo para la educación. Entonces le damos la palabra al maestro Rico. Por favor. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Dejen a un lado toda esa forma exaltante con la que se me presentó y hablemos directamente de algo que a ustedes y a mí nos interesa mucho, que es la educación. Yo tengo el gusto de ayer, bueno, antier, nos dio una cátedra Sergio en la Facultad de Filosofía sobre lo que está pasando ahora con la cultura digital. Sí, me preocupa muchísimo, efectivamente, que un mundo digital, un mundo tecnológico, esté usurpando nuestra capacidad como seres humanos para llevar a cabo el proceso educativo. Porque estoy consciente que también, hoy por hoy, de la cultura digital. Entonces, esa preocupación que Sergio expresa sobre el avance de la cultura digital y el avasallamiento que nos está provocando a todos, que tengamos que competir con los recursos que tiene la tecnología de hoy, porque en una cultura digital, pues podemos manejar imágenes. Yo podría haber traído algo para proyectar lo que sé todos los días y en todos los espacios del conocimiento. Es algo que sí tiene historia, pero así como estamos un poco en los márgenes de lo que es la filosofía formal, la filosofía tradicional, la filosofía europea, aunque fueron algunos precursores, no a la historia de la filosofía del cuerpo, pero sí precursores europeos, especialmente alemán y francés. Es definitivamente el tema del cuerpo un tema que está llegando cada vez más, pero no por medio de los filósofos, sino por medio de la tecnología de la época. Hoy vivimos obsesionados por la imagen corporal. Hoy estamos preocupadísimos por cómo nos ven, cómo nos vemos, por cómo nos cuidamos. Algunas personas por estimular lo más importante que es para los cánones de la cultura occidental, la edad de la fortaleza. Y consecuentemente se gastan energías, trabajo, recursos en tratar de conservar una juventud o una apariencia de juventud que no existe cuando ya las personas han llegado a cierta edad. Porque esta es una sociedad del descarte, como se ha venido diciendo. Esta es una sociedad donde se toma en cuenta un rendimiento que se logra a cierta edad y después vamos hacia la obsolescencia, hacia el momento en el cual ya los seres humanos somos descartados porque no somos productivos. Todo porque esta sociedad vive en torno, definitivamente, de factores de carácter económico y no de factores de carácter humanístico. Ahora bien, ¿por qué el cuerpo es una cabeza de playa o un ariete fundamental para defender un nuevo tipo de humanismo? Por una razón. Así como nuestra cultura habla del cuerpo para embellecerlo, para venderlo, para fortalecerlo, para crear imagen, ahora la imagen corporal es lo que usan los youtubers y usan muchos comunicadores,
Así como se está trabajando para hacer del cuerpo una mercancía más, ya tiene el tiempo de esto, desde la modernidad empezó a venderse el cuerpo a través del trabajo, a través de la red del trabajo. Pero ese desdoblamiento, esa separación entre dos elementos de mi ser, de mi realidad, entre yo y mi cuerpo, entre el sujeto y el cuerpo, el alma y el cuerpo, la mente y el cuerpo, nos ha llevado por un camino peligrosísimo. Ese peligro es el desdibujamiento completo del ser humano. Hoy por hoy todos sabemos, de todas maneras, la sociedad es una sociedad postmoderna. Es una sociedad que no tiene arraigos, no tiene fundamentos. ¿En qué basa sus cosas? En sus proyectos, sus ideas humanas. Toda la metodología de estar trabajando lleva siglos de estarse torpedeando el tema de una naturaleza humana. ¿Cuál es la naturaleza humana? Si se fijan, ahorita lo único que se defiende a capa y espada, pero porque es la sociedad de la elección y de la selección y de la compra, es lo único que se defiende completamente por interlocutores en que acabó con la preocupación por las notas fundamentales del ser humano. ¿Por qué? Porque toda la modernidad fue una crítica a la vieja metafísica, a la preocupación por las esencias, por lo estático, por lo permanente. ¿Qué es lo permanente, hombre? Y se quedan nada más con la libertad. ¿Pero qué es eso de la libertad? Si lo pasamos a revisión cuidadosa, hablar de la libertad es hablar de una nota que no podemos conformar y comprobar como real y como universal. Porque libertad, ¿qué es? Libertad de elegir. Libertad como expresión de mi singularidad. Libertad como realmente tener la posibilidad de movernos en el mundo con un proyecto propio. No, es una especie de libertad arbitraria, proclamada porque es la que decide el mercado. Es libertad para comprar. Realmente el interés de la ideología neoliberal, hoy por hoy, es decir, bueno, tú eres libre para elegir quién eres. Ahora ya se está hablando, podemos elegir hasta si somos humanos o no humanos. Se está defendiendo eso. Es impresionante cómo hemos podido desdibujar tanto la idea de una condición, si no queremos hablar de la naturaleza, una condición humana, que ya podemos decir que ahora yo elijo no solo el sexo, no solo mis intereses de tipo erótico sexual, sino también mi condición de ser vivo. Puedo elegir ser una jirafa. El posthumanismo ha planteado eso. Ya ni siquiera vamos a pensar con Harari, Yuval Harari, que planteó en su libro Sapiens, de animales a dioses. Ya ni siquiera vamos a pensar en la muerte, porque pronto la tecnología nos va a permitir vivir en recipientes tecnológicos. Construir un gran cyborg en el que vamos a pasar nuestra memoria, todas nuestras características, y entonces ahí vamos a estar vivos mientras el mantenimiento de la mano. Esos son los sueños postmodernos, mucho de ciencia ficción, mientras que en la Tierra, ¿qué está pasando? Pues están en guerra los pueblos, los países. Hay una guerra expresa, hay una guerra explícita y hay una guerra implícita, porque sigue habiendo un terrible proceso de explotación y de exterminio de grupos humanos, y lo estamos viendo ante nuestros ojos, a pesar de que ya se suponía que la Organización de Naciones Unidas había venido precisamente para acabar con ese ambiente de la guerra y lograr un plan de paz, un crecimiento para todos. La verdad es que no se ha logrado el igualamiento de las clases sociales, sigue habiendo unas disparidades terribles, y bueno, ¿qué es lo que pensamos los que nos dedicamos a la educación? Que lo que está fallando es el concepto del ser humano. Ahora, ¿cómo repensar al ser humano con categorías que sean diferentes? Porque aparentemente hay una falta de fundamento cuando se habla del ser humano en abstracto, como libertad, como racionalidad, que bueno, eso ya fue torpedeado por Freud y por Marx. Cuando se quiere dar algún tipo de paso firme en un mundo tan disuelto, el mundo baumaniano, el mundo de la falta de consistencia, porque las creencias ya se consideran como algo así, como etiquetas que cada quien se pone según su gusto, nos lleva a plantearnos otra vez eso. ¿Por qué no hablar del ser humano?
Porque es un concepto muy abstracto. Porque Aristóteles ya dijo que el ser se plantea por analogía. Ser es en el fondo nada más cualquier forma de existir. No nos dice importancia que tiene porque nos inquieta de que nos pongamos en el mismo lugar que el resto de los seres. Porque podemos hablar de cuerpos animales, de cuerpos inorgánicos, de cuerpos colectivos, de cuerpos individuales, de microsistemas energéticos. Entonces, finalmente, la categoría de cuerpo va a permitirnos una cosa que la cultura occidental desechó, porque no le convenía ponernos en el mismo lugar que todos los cuerpos. Como punto de partida, somos cuerpos en un mundo de cuerpos. Y si somos cuerpos en un mundo de cuerpos, tenemos que aprender a pensarnos de otra forma. Porque no podemos pensarnos con las viejas categorías que fueron inventadas exclusivamente para nuestro ensalzamiento, para soberbia de las especies sapiens. Tenemos que aprender a pensarnos de una manera que nos ponga en diálogo, suena raro, pero es importante que lo reconozcamos, con las otras especies vivientes e incluso en un plan de tratar de comprender aquello que es la naturaleza inorgánica y que no están en el cuerpo que somos. Entonces, el cuerpo que somos es la totalidad, es un sistema, no es solamente lo físico. Lo físico es una forma, y es una forma que además se produce gracias a la interacción corporal, porque lo físico es el resultado de la vista y el tacto. Realmente los otros sentidos, el sentido del oído, nos da otra dimensión de la realidad. Entonces hemos generado una interpretación del mundo a través del ver, porque eso en Occidente fue el instrumento por excelencia para el avasallamiento del mundo. El occidental desarrolló la ciencia para conquistar la naturaleza. El occidental desarrolló la cultura de la conquista para someter a otros pueblos a su hegemonía. Occidente, la forma no es muy indispensable para pensar el pueblo. Tenemos que pensarlo de otra manera. La ciencia no llega a darnos un concepto completo, porque la ciencia surgió de un espíritu analítico y clasificatorio. Construyó categorías, casilleros, para ir ubicando de una manera desmenuzada, de una manera fragmentada, las cosas que observaba para poderlas entender funcionalmente. ¿Qué hacer con eso? Y se desarrollaron grandes disciplinas. La medicina creció muchísimo y otras ciencias se desarrollaron siempre con ese carácter clasificatorio. Y es que acuérdense que el estudio del ser humano en la modernidad, pues desde el Renacimiento, partió de la disección de los cadáveres. Se paraliza el mundo para fragmentarlo y estudiarlo. Pero eso no llega a dar una imagen del mundo en movimiento. Y es donde además hay que reconocer que todos los cuerpos son distintos. No los sabremos detectar, no los sabremos reconocer, nada por la diversidad, por respeto a la diversidad. No un lenguaje que llega al corazón de las cosas, a comprender la realidad y a entender nuestro lugar en el mundo. Hay muchas más cosas que tenemos con el resto de la naturaleza las que queremos reconocer en nuestra cultura occidental. Muchísimas más porque seguimos siendo eso. En el cuerpo que somos, está, y en eso algunos renacentistas son muy avanzados, está de alguna manera recopilada la historia de la evolución. Está en inorgánico. Aquí estamos tomo agua, nos alimentamos, respiramos y estamos utilizando recursos del mundo inorgánico. Comemos del mundo orgánico. Las separaciones han sido bastante falaces, porque entre lo inorgánico y lo orgánico hay menos distancia de lo que creemos. Me atrevería a decir que la distancia es de tiempos, de temporalidades, porque el mundo inorgánico dura más que nosotros. Recuerdo el poema de Borges, sobre las cosas, que dice un fragmento nada más de eso, durará más allá de nuestro olvido, no sabrá nunca que nos hemos ido. Bueno, poéticamente se puede permitir, sobre todo un genio como Borges, decirlo de esa manera tan bella, pero en realidad, eso de que no sabrá nunca que nos hemos ido. Bueno, ahora, ¿con qué nos quedamos? ¿A qué vamos? Hay una categoría
que no es, bueno, como todo el pensamiento que tenemos, que manejamos, es producto de aportaciones múltiples, viene de muchas fronteras, de muchos lugares, de muchas influencias, porque estamos hechos de influencias. No solo genera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una categoría de la química que rescaté porque de vida, utilidad para pensar al cuerpo, que somos de otra manera, es las valencias. Las valencias es un tema que ustedes, maestros, seguramente ubican dentro de la química. Y bien, valencias son capacidades combinatorias. Son capacidades, finalmente, con que un átomo, bueno, es un modelo que nos hemos construido porque no se puede ver. No es un modelo visto, es un modelo inventado para explicar cómo se comportan los átomos. Las partículas escapan de nuestra visión. Entonces, resulta que las valencias es una forma de explicar cómo los átomos se prestan, se dan electrones, reciben y van. Y bueno, dije yo, ¿por qué no ubicar esto en el nivel general de la vida y de la conciencia humana? Porque definitivamente todos estamos en ese interactuar en el que tomamos y damos. Claro que el ser humano tiene una peculiaridad que ahorita tendremos que mencionar más a fondo, pero el hecho de que somos seres valencianos quiere decir que estamos siendo movidos por ciertos factores. La cara interna de los cuerpos, la que no conocemos, porque la ciencia no la puede explorar hasta ahora, la trabaja así como límite, la toma con mucho cuidado, es la cara de las necesidades. Los psicólogos y los antropólogos son los únicos que se han preocupado, antes que los filósofos, de hablarnos de que somos seres deficitarios, seres movidos por necesidades. Eso es algo distintivo, maravilloso. Habla de que hay una conducción, que la naturaleza no muestra esa peculiaridad de querer presumir de un libre arbitrio, así completamente arbitrario, propio de cada quien, de la voluntad, de la decisión de cada uno, y nos lleva, nos empuja. Y de hecho, la mayor parte de nuestra vida nos la pasamos en función de las necesidades de tipo biogénico, que nos llevan a comer, a dormir, en fin, situaciones de tipo, podríamos decir, básicas de subsistencia y de desarrollo, pero también nos llevan al otro, porque necesitamos del otro para conversar, para aprender, para la vida sexual, para la amistad, para el afecto, para todo lo que es la intercomunicación humana, que es también una dimensión importantísima, que no es exclusiva del ser humano, pero es mucho más marcada del ser humano que en otras especies. Y luego tenemos lo que la psicología humanística contemporánea nos ha recalcado que es fundamental, que es el hecho del desarrollo de lo personal, de lo singular. Bueno, si cada cuerpo es único, si todos nosotros somos cuerpos únicos, ¿por qué no vivir de acuerdo a nuestra singularidad, a nuestra unicidad? ¿Por qué no desarrollar un proyecto propio de la condición distintiva de cada uno? Y ahí entra la otra de las valencias complementarias de las necesidades, que son las capacidades humanas. Occidente, la historia de la interpretación del ser humano giró más en torno a las capacidades que a las necesidades. Sí había por ahí algún pensador que decía, bueno, somos movidos por las necesidades, pero más bien se recalcaba que era lo distintivo del hombre, si era la racionalidad, si era la voluntad, si era el pensamiento. Esas son capacidades, son recursos naturales con los que contamos. Lo diferente entre necesidad y capacidad es que la necesidad es un impulso que ya está, que o lo conocemos o no lo conocemos, o lo entendemos o lo malentendemos. Y de acuerdo con eso guiamos nuestra vida. Pero ahí está empujando. Todos tenemos un impulso a querer llegar a desarrollar algo propio. Eso no son capacidades que no se nos dan igual a todos. Ni las necesidades tienen la misma presión para todos. Son distintas, son ritmos, son temporalidades. En realidad no vivimos en un tiempo único. Vivimos en un tiempo múltiple. El tiempo que más no tenía en nuestra especie como instintivo, como directo, como ciego, como automático. Tal vez el niño todavía hasta cierto momento vive de acuerdo con sus impulsos que llamamos genéticos.
Me quedo con la palabra porque creo que detrás de lo genético hay algo más, pero bueno. El hecho es que nos falta un conocimiento de lo que nos está moviendo, entonces lo interpretamos. Y ahí surge el lenguaje. El lenguaje es una especie de según inclusive de fantasías, de interpretaciones, unas de carácter religioso, otras de carácter científico, pero la ciencia es muy cauta, porque la ciencia, recuerden que descartó del modelo de Aristóteles las causas finales. La ciencia no ha podido reconocer que la vida persigue finalidades biológicamente establecidas. Y el ser humano tiene que construirlas. Pero no construirlas al capricho. Eso es algo que nos ha inventado el mundo occidental, porque de esa manera nos desdibuja la cultura que gira en torno al consumo, en torno al mercado, porque si nosotros no tenemos un objetivo, pues nos lo venden, nos lo prestan, nos imponen, nos seducen. La publicidad comercial está constantemente seduciéndonos de qué es lo que debemos de hacer y a dónde tenemos que ir y cómo nos debemos de comportar y cómo nos debemos ver. Entonces, o nos construimos una interpretación correcta de nuestra condición humana corporal, del cuerpo que somos, y reconocemos que somos cuerpos distintos, y eso nos debe llevar a un respeto a la diversidad, pero absoluto. Porque no hay un cuerpo igual. Pero no lo hay en toda la naturaleza, ya lo han señalado algunos biólogos avanzados. La diferencia es que la naturaleza no se presenta a juicio cuál es su condición, la vive. Los genios, los intelectuales, los artistas, se consideran como autohechos, como si yo me hiciera a mí mismo, cuando que en realidad tengo cantidad de constituciones anónima, una instancia que no da la cara, que es el mercado. Y es lo más peligroso, porque el mercado está manejado por intereses de tipo lo que reditúa, lo que conviene, lo que atesora, lo que acumula capital. Un poco la tesis de Marx que viene a ser nuevamente presente en el pensamiento del cuerpo. En la explotación del hombre por el hombre es la explotación corporal. Es cuando al otro no le dejo crecer como cuerpo hacia lo que es un horizonte que yo no puedo conocer, porque yo no puedo estar en el lugar de cada quien. Cada quien tiene que buscarlo. O madre. Sabemos que los hijos, hasta cierta edad, muestran una parte que llamamos temperamento, que llamamos precursores de lo que va a ser su personalidad, su carácter. Pero hay otra parte que se va mostrando a lo largo de la edad, como si fueran detonadores programados temporalmente. Y hay gente que empezó con eso, en cuanto a los cálculos matemáticos y otras cosas. Pero definitivamente hay un momento en que, caray, dice uno, esto traía algo que no conocíamos. Ahora está ya, se manifiesta. Pero tiene que aprender cada quien a manejarlo. Y las herramientas que les damos a los alumnos, a nuestros hijos, no son generalmente las adecuadas. Los queremos formar porque la cultura en la que crecimos es una cultura de eso, de la formalización. Nos quieren estructurar de acuerdo a modelos, prototipos. Lo mismo que hicimos con la tecnología. La tecnología son extensiones del cuerpo, son cuerpos añadidos que diseña el ser humano con ciertos propósitos, pero siempre muy limitados. Sirven para una cosa, los podemos usar para otra, pero nada más. Y el cuerpo que somos es multifacético. Y en todo cuerpo, aparte de las necesidades de tipo biogénico, las sociogénicas que nos llevan al otro, que en realidad no se pueden separar, pero para fines un poco didácticos, hay que decirlo, las personales o neogénicas y las espirituales. Pero las espirituales entendidas de una manera no, un poco a la manera laica. Las necesidades espirituales son necesidades de pertenencia. O sea, todo ser humano necesita sentir que pertenece a algo mayor. Ese algo mayor puede ser una iglesia, claro, puede ser un partido, puede ser un grupo familiar, puede ser un grupo de amigos, puede ser una nación, puede ser el mundo, todo depende a dónde sintamos que somos ciudadanos, de dónde somos parte. Qué maravilloso es que nos sintiéramos todos ciudadanos del mundo.
pero que lo sintiéramos realmente. O sea, que nos reconociéramos como que pertenecemos al mundo, ni siquiera a la especie humana solamente. Porque la especie humana hay que reconstituirla en el marco real, que es el mundo ecológico del que seguimos dependiendo. Entonces, ¿cómo reconstruir nuestro lugar en el mundo pensando realmente lo que somos? Con el conocimiento del cuerpo. Un conocimiento que debería darse, claro, a nivel personal, porque yo tengo que descubrir lo mío, lo que viene conmigo, lo que se me da. Esa habilidad de Sergio, por ejemplo, para la expresión oral, son capacidades particulares. Y lo peor que puede hacer es negar a un estudiante, a un joven, a un hijo, que busque su propio camino, que busque en qué está dotado, cuáles son sus talentos. Término talento en el sentido más allá de lo que es puramente artístico. Son las notas, las características que yo puedo desarrollar para ser yo mismo, no lo que los demás quieren que sea. Ni el maestro, ni los padres, ni los directores espirituales. Entonces, pertenecer a algo es también un acto de decisión. Es donde yo me encuentro con mis padres. Bueno, ojalá y pudiéramos romper esa barrera que nos ha hecho distanciarnos de la naturaleza. De verdad, como se decía, que no tenemos los occidentales, pero reconocen que estamos en comunicación con un mundo, tenemos que inhalar el mundo, la trompa de la mano. El que tiene control, el que decide, el que hace, y eso fluctúa lo que es capaz de ser. Hay toda una recuperación de los valores a partir del cuerpo, porque el cuerpo es el que marca la medida del valor. Cuando estamos con esa preocupación de que se perdieron los valores, claro, si hemos perdido el cuerpo, si ya el cuerpo lo queremos manejar como si fuera una pizarra o como si fuera algo de arcilla que podemos moldear al gusto, pues no reconocemos que esa parte que estamos negando, que es la parte física o biológica, o estamos subordinando, está inseparablemente unida al resto. Es que en realidad somos una ecuación de lo visible y lo invisible. Lo que pasa es que la vista nos separa. Como Occidente giró en torno a la vista, creamos una especie de barrera imaginaria, conceptual, entre lo que se puede ver, eso es real. Eso es material, además, no realmente de problemas de dilucidar. Y lo que no podemos ver, a lo que se llamó alma, espíritu, y ya en un mundo laico, sujeto, conciencia, mente, pero son dos caras de una sola realidad. La parte que vemos y la parte que no vemos. Esto, que físicamente lo tenemos muy bien definido, el micrófono, tiene una cara interna, es energético. Esto no está en movimiento, está en constante flujo, no es algo estático. Y luego el sonido, que es otro proceso que no podemos clasificar tan fácilmente como puramente material, no es más que una vibración que llega a tener sentido en la interpretación que le damos. Entonces, ¿por qué no repensar el cuerpo? ¿Y por qué no pensar la cultura a partir del cuerpo que somos? A partir de la diversidad de los cuerpos y a partir de la importancia que tiene en reconstruir nuestra comunicación, nuestra relación con el resto de los cuerpos del mundo. Tendría mucho más que decir, pero prefiero que ahora hablen ustedes. Porque en modo que uno solo habla, se crea una especie de círculo cerrado. Y no escucho lo que ustedes están pensando. Yo no puedo entrar en su interior, que es tan importante, porque es donde hay importante del cuerpo es la comunicación, porque el cuerpo comunica lo que el individuo siente, el cuerpo expresa las emociones, pero también el cuerpo es una especie de soporte para expresar lo que uno quiere, como el tatuaje, por ejemplo. Entonces, sobre esto, ¿qué nos puede decir? Sí, bueno, como yo estoy hablando de un cuerpo que tiene una cara que vemos y una cara que no vemos, por ejemplo, el microfísico no lo vemos. Gracias a los grandes sistemas ahora que la tecnología ha desarrollado, podemos examinar las células, podemos ir
hasta partículas interiores de la célula, pero no llegamos hasta núcleos, eso no es visible. Pero sabemos que está ahí, los medimos. Entonces, todo el cuerpo está en sintonía, está trabajando junto. Yo no puedo decir que mi pensamiento está separado de mi mano. Hay definitivamente todo un rescate de la integralidad del cuerpo. El cuerpo es sistémico. Podemos perder una mano y la compensamos, claro. Pero es el sistema completo. Una parte podríamos decir que se mueve más rápido, que cambia de forma más rápida. Y lo préstamos, ¿eh? La piel que tengo hoy, que tenemos ahorita, no la tenemos hace poco tiempo. Está cambiando constantemente. Pero el sistema se conserva. Que cuando pensamos en términos de sistema, más que darle importancia a lo que está físicamente visible, perceptible, hay que darle a la estructura que se conserva y que va cambiando de componentes porque hay un dinamismo enorme en su cuerpo. Entonces, yo no veo tallos transformados. O sea, en el diálogo con la naturaleza nos encontramos mucho empaño en nuestra cotidianidad y que hablan con nosotros con su lenguaje. Un lenguaje más fijo, pero con variaciones, porque no es lo mismo, pienso ahorita, un tipo de ave que hay mucho en mi casa, las ninfas, hay unas que son más comunicativas que otras, unas han encantado, otras nos han encantado. La variación está ahí. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en relación al cuerpo? Primero, respetar la parte física, pero no es lo único, es la expresión de lo que está atrás. Hoy se dice que nuestra forma física es resultado de nuestras disciplinas, de nuestras... No sé si resolví eso. Claro, que puede ser un medio de expresión, claro, que pueden ser el tatuaje, la pintura, la decoración, todo eso es importante, pero sin olvidar lo nuclear, porque esas son extensiones de Jesús. Sí. Doctor, en el marco de una pedagogía que atiende al cuerpo como uno de los determinantes de la acción pedagógica, en el marco de la relación de los maestros y los alumnos, en la mediación que podemos nosotros construir en un espacio áulico, ¿cómo y qué implicaciones tendría esta idea, por ejemplo, del alumno en su condición valenciana? El alumno en su condición valenciana, las valencias que tiene el alumno de interacción y las necesidades, que es la parte que obviamente usted plantea como el impulso que tiene ese alumno. O sea, ¿cómo utilizamos estas dos categorías para la regulación de la mediación pedagógica en términos del maestro y el alumno en un ámbito áulico? Esa sería mi petición de que Bueno, si te escuché bien, Jesús, porque traigo un poco problema acústico, no sé si me oyes mejor que el micrófono. La verdad es que como tenemos tan fragmentada la actividad del cuerpo, lo tratamos por partes, por ejemplo, la parte física por acá, la parte anímica por allá, la parte emocional, la parte intelectual. Entonces, tenemos una especie de esquizofrenia corporal. No vemos el cuerpo como un sistema. Entonces, viéndolo como un sistema, claro que hay un escalonamiento, por ejemplo, de lo biológico a lo social, de lo social a lo personal, de lo personal a lo transpersonal, que es cuando nos integramos en una realidad, cuando, como Levinas dice, es más importante lo que aportamos que lo que recibimos. Entonces, esto es algo que nos falta ver, el dinamismo que nos lleva a un desarrollo. Si nos conformamos con lo biológico, bueno, podemos ser atesoradores. Bueno, y Eric Fromm tuvo muy pues buenas aplicaciones de la teoría. Estoy apuntalando, o a nivel, digamos, anal, porque finalmente es parte del atesoramiento. Es toda una interpretación psicoanalítica de la analidad. Pero esa dependencia del hombre de los objetos, ese apuntalar nuestra seguridad a base de ropa, de propiedades, de honores, de reconocimientos, de títulos, son distorsiones, porque nuestra sociedad nos ha llevado al confinamiento, a la singularidad, nos ha orillado a ser islas, cuando en realidad somos archipiélagos. En realidad estamos tan vinculados con otros seres humanos
En serio, yo no puedo pensar en si mis alumnos. De mis alumnos encontré muchos de los temas de las necesidades humanas, el tema de la diferencia entre necesidad y capacidad, y luego, muy especialmente, la cuestión de repensarnos como cuerpo. Se lo escuché a un colombiano en una exposición, claro, hacía alusión a Merleau-Ponty, que es un precursor del pensamiento sobre el cuerpo, y sí, me convenció completamente. ¿Por qué no entender el cuerpo como la totalidad de lo que somos? Porque no hay una justificación para decir lo visible se queda a un lado y lo invisible es otra cosa. No hay justificación. Porque entonces empezamos, ¿qué es primero? Si lo visible determina lo invisible, o lo invisible determina lo visible. Y le ponemos nombre, alma y cuerpo. Esa bifurcación entre alma y cuerpo, y luego le atribuimos cosas, por ejemplo, el cuerpo es material, el alma es espiritual. ¿Y qué es eso? Se pueden afrontar los mismos problemas, pero con categorías distintas. Y hay que atrevernos a pensarlo de esa forma, porque de esa manera, al ver a nuestros estudiantes, al trabajar con ellos, primero, tenemos que reconocer la diversidad. No hay una sola persona que se repite. Por más que sean gemelos idénticos, no se repite. Y el mundo y la historia que les toca vivir, las experiencias, las circunstancias, son propias de cada quien. Y las vive uno de diferente manera a otro que está al lado. Entonces, aprender la diversidad, pero de esta manera. Yo no me gusta la forma ideológica, como se está manejando ahora el tema de la diversidad. Para defender la diversidad no tenemos que crear más clasificaciones. Les tengo pánico a las clasificaciones, porque han sido los sistemas de control de los seres humanos. Superiores e inferiores, inteligentes y burritos. Personas artistas, intelectuales, educadores y público en general, trabajadores. Al meternos en casilleros, al encasillarnos, nos damos etiquetas. Es que, como pensamos, como trabajamos con el lenguaje está hecho así. Pero hay que tener que, así como luchar con el lenguaje, como si fuera el antagonista principal. Tenemos que aprender a usar el lenguaje de manera que nos libere o que nos encarcele. De manera que al alumno lo incite a buscarse a sí mismo y buscar su lugar en el mundo y su aportación al mundo, porque no tiene sentido la vida si no es con aportación a los demás. Así se ve la naturaleza. No es cosa exclusivamente nuestra. Por eso tenemos que compararnos. El pensamiento de Choque es muy interesante, una analogía constante. Bueno, yo digo, hay que establecer una relación de comparación, a ver las semejanzas y las diferencias con los otros cuerpos, no solamente humanos, sino no humanos, y aprenderemos muchísimo. Y en la educación vamos a lograr resultados mejores en la medida que establezcamos ese diálogo hacia la singularidad de cada uno y dejarla hablar, enseñarlo, acostumbrarla a que se exprese. A lo mejor uno no tiene el uso de la palabra, pero pueden tener la habilidad para crear algo y eso mostrarlo. ¡Qué maravilla! Imagínense, hay un cuento precioso, es un cuento largo, una novela corta, de Ray Bradbury, si les gusta la ciencia ficción, es Fahrenheit 451. En ese relato, que es así como mágico, no les cuento toda la historia, pero lo importante es que cada uno aprende a ser un libro único, cada quien es el ético, sin horizontes axiológicos, porque no se sabe de dónde viene. El hombre es libre salvo para dejar de ser libre, decía Sartre. Pero es que en realidad la libertad es algo mucho más poderoso de lo que quisiéramos decir. Es la libertad para ser uno mismo, pero hay que poner las condiciones. Y este mundo no las pone para todos. Es muy selectivo, porque está construido en términos económicos, perdón para los que son economistas, pero está construido en términos económicos que son competitivos. Por eso no me complace para nada el sistema de educación por competencia, porque finalmente, empezando por explicarnos una palabra para que se acostumbre nuestra mente a pensar en términos de competencias, y segundo, porque en realidad son habilidades para hacer algo, pero no se dice con qué fin. El fin está dado por el empleador.
Un mundo hecho por los empleadores, imagínense. El proyecto de la modernidad no se acabó, sigue vigente y está fuera. Es el silencio. Ortega y Gasset decía que era muy importante, hay que recordarlo, y esto lo dijo muy bien, es muy importante esa interiorización, ese viaje hacia el interior, en el que yo me empiezo a pensar y a buscar para saber qué soy, por dónde se me da, no por dónde quiero ir, por dónde se me da en mi condición corporal ir. Es que es importante que nos podamos escuchar. Si no, no está hablando con el nombre. Buenos días. Bueno, esta pregunta me inquieta bastante por que nos mencionaba de encontrarse uno mismo. ¿Qué tan importante viene siendo ahora actualmente, sobre todo cuando observamos a nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros estudiantes, nosotros mismos, que enfrentamos todos estos tipos de cambios cada vez más complejos? ¿Qué tan importante construirse como ser humano y encontrarse prácticamente para lo que uno necesita en la sociedad? La expresión de nuestra singularidad. Es que el concepto individuo ha sido un concepto terriblemente deconstructor. Es como una especie de poda, ¿no? Ha querido quitar todas nuestras características para poderlas sustituir por otras que el mercado nos ofrece. Entonces ahora elige. Pero ¿desde dónde se elige y cómo? Y por eso el educador es la esperanza. Por eso es tan importante que los maestros nos demos cuenta. Y yo sé que los tienen presentes, que sus alumnos son siempre únicos, no vuelven a ser los mismos, bien parecidos de familia, parecidos de todo tipo, pero no son los mismos. Entonces, lo más importante es inculcar esa urgencia de buscarse a sí mismo. Lo que pasa es que a veces ni nosotros mismos tenemos claro el camino. Tenemos que trabajar en eso. Eso es algo que yo no voy a dictarlo. Yo tengo mi propia experiencia personal, el camino de vida de uno, cómo se encontró uno cierto camino que siente uno que es el que le toca, el que le corresponde, el que uno puede vivir y ser satisfecho, contento por eso. Y colgar todo, así abandonando el camino porque no es lo mío, no es lo propio. Así tenemos que hacerlo. Claro que las urgencias de la vida, de la supervivencia, a veces nos dificultan tener la oportunidad de elegir. Eso es bueno. En la vida privada, y a veces hay un conflicto también de expectativas. Doctor, buen día. No sé si me está el micrófono. Mi nombre es Fernando Escárcega, represento a mis compañeros del doctorado en educación. Primero que nada, pues agradecerle esta mañana este bagaje fenomenológico que nos hace desde autores, desde Augusto Comte, desde Durkheim, desde Weber, de esta construcción de lo del cuerpo. Ya que fueron participando los compañeros, tenía redactada una pregunta, la fui modificando una vez y otra vez. Entonces, me quedo con este último cuestionamiento que se lo quiero realizar. ¿Cuáles son los desafíos más comunes al implementar los enfoques centrados en el cuerpo en entornos educativos tradicionales? Gracias. Gracias, maestro. Muy oportuno y poderosa esa pregunta. Es que el desafío más terrible de todos es romper con la manera como entendemos el cuerpo. Debemos dejar de pensar que tenemos cuerpo. Yo digo, tengo un cuerpo, hago en ese desdoblamiento una especie de decisión de propiedad. Este es mi cuerpo. Y yo he oído a muchas gentes, luchas liberacionistas, amigas feministas, que dicen, yo tengo mi cuerpo, soy dueña de mi cuerpo y hago con él lo que me da la gana. Yo creo que ese sigue siendo un desdoblamiento. Tengo amigos que son ateos, pero radicales, materialistas, y también siguen diciendo, yo y mi cuerpo. Entonces, estamos
No solo en lo físico, en lo psíquico también. Evolucionamos en el pensamiento, evolucionamos en nuestras ideas, en nuestros afectos. El amor pasa por una transformación. Entonces, aprender a vernos como un sistema total nos va a obligar a ser más respetuosos con este sistema en el momento en que tomamos conciencia de él. Pero no por las mismas razones que la cultura occidental ha estimulado. Yo voy a atender biológicamente porque mi soporte en el mundo. Si se me acaba mi estructura biológica, pues desaparezco. Con posibilidades de que haya otra, bueno, no voy a entrar en eso ahora. No lo veo tan descaminado. Gira del cuerpo, pues sería una tontería ella, pero que parece tener un sostenido. No cirugías plásticas, a veces daños, con tratamientos excesivos, costosos, etc. ¿Por qué? Porque queremos vernos jóvenes, porque la juventud nos ha metido ideas que te dan mirar. Y no es cierto. Para mí todas las etapas tuvieron su momento ideal. Hay un momento de infancia así maravilloso. El momento del descubrimiento, el momento del reaprendizaje, el principio de tomar contacto con sus capacidades básicas, de gritar, jugar, lo lúdico es maravilloso. Pero también la edad adulta, la edad mayor, es una edad extraordinaria porque en primer lugar estamos menos atenazados por ciertas necesidades, porque las necesidades tienen sus ritmos, aparecen y desaparecen. Las necesidades sexuales se detonan, son semillas que se detonan en cierto momento, terminan en cierto momento, pero luego se van olvidando y terminan por, bueno, después que nos aferramos a querer vivir al igual que a los 30 años, 40 años. Nos falta aceptación del cuerpo como proceso. Tenemos y fíjense que la fotografía es terrible para eso. La fotografía ha contribuido a darle la hegemonía a la vista. Recuerden que es un sentido limitado y muy peligroso. Hay una mirada que es para el descubrimiento, que eso es extraordinario. Mirar para descubrir es formidable, pero mirar para sojuzgar es usar. Entonces la fotografía es la captura de una imagen, no con la que queremos que capturen de nosotros, pero luego después nos topamos porque ese es un espejo, caramba, inquietante porque muestra la temporalidad. El tiempo no es algo que transcurra fuera de nosotros, transcurre en nosotros. En todos los cuerpos hay temporalidad. Ayer había que repensar el concepto de tiempo, también es un concepto que lo hemos metido en un corsé que nos extrapula, porque el tiempo es variable, es diverso. Hay muchas temporalidades. Y es otra cosa que tenemos que aprender a sentir, que no es el mismo el tiempo de una persona de 90 años que el tiempo de un niño de 10. Nuestros mismos tiempos, que son variables, porque no podemos poner un rasero para todos. Hay personas muy dinámicas, hay personas muy placenteras, estables. Entonces, la diversidad debe estar como una de las metas fundamentales. No por razones ideológicas o políticas, por razones de reconocimiento que esa es la condición humana. La naturaleza corporal humana es de universo, es de irrepetibles. Entonces, ¿cómo es posible que para haber una guerra en Gaza y que estén matando cantidad de seres irrepetibles, de cuerpos irrepetibles? O que estemos destruyendo la naturaleza, destruyendo especies, que son cuerpos irrepetibles, que cada uno de sus especímenes es único. Los que tengan familiaridad con algunos aspectos del reino vegetal, es otra clasificación discutible. Cuando yo veo una pecera marina, digo, esto es peces blancos, son animales. Entonces, las fronteras son limitadas. La separación de lo biológico, lo social y lo personal, y lo espiritual, son barreras que hemos creado para comprender, pero que no podemos dejarlas al 100% arregladas. Habría mucho que pensar, pero pensarlo juntos. Porque no es un terreno concluido. La investigación sobre el cuerpo es una investigación que empezó hace tiempo, se llenó de una serie de estereotipos y finalmente se potencializó en el siglo XX. Bueno, primero, antes Nietzsche habló de que
conciencia es cuerpo, así como que si no me equivoco, la conciencia es cuerpo, no es otra cosa. Pero no cayó en el error de los materialistas de querer explicar la conciencia a través de procesos fisiológicos, de que la conciencia era un poco a lo Skinner o al biomagnetismo, como una especie de exudado del cerebro, un producto. ¿No? La conciencia es un elemento. Lo invisible es más poderoso en el ser humano que lo visible. En nosotros es muy claro. No es en todas las especies, en todos los cuerpos, pero en nosotros, imagínense lo que ha hecho el ser humano con su pensamiento, con sus ideas, bien o mal hechas, bien o mal construidas, pero hemos cambiado el mundo. Este mundo es un mundo que ha sido metamorfoseado por los proyectos que los seres humanos hemos generado. Y esa es expresión de una interioridad corporal que es parte del cuerpo, es nuclear del cuerpo. Claro, quería entrar en un terreno también complejo, la conciencia, una interpretación de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Cómo el lenguaje es algo producido colectivamente, se introyectó y empezó a ser una especie de diálogo interior que nos permite vernos a nosotros mismos, pero que nos separa y nos hace patalear a veces sin darnos cuenta para dónde vamos. Porque el lenguaje no está determinado, depende de cómo lo usemos. Yo con el lenguaje puedo golpear, maltratar, dañar, lastimar a la gente, o puedo abrirle puertas. En otras profesiones a veces se olvida, porque realmente hay conciencia que lo que yo haga debe ser aportación al mundo semejantes. Es difícil a veces estar como siguiendo tanta reflexión, ¿no? Pero quiero preguntarle algo. Me parece que la invitación que nos hace es un retorno a la ontología, al ser, a la metafísica, a partir de la filosofía del cuerpo. Y creo que esta inquietud ontológica ha estado en la filosofía desde los inicios. Por ejemplo, el debate entre Epicuro y Demócrito sobre el átomo, ¿no? Este asunto de si la caída del átomo era recta o la desviación, pues era el debate del cuerpo, sobre la necesidad de la libertad. Entonces, en todo momento de la filosofía, en el cristianismo, por ejemplo, los tomistas, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, el cuerpo, si es la idea enajenada de Dios, de la idea absoluta, ¿no? Si el cuerpo ha sido el tema de la filosofía, Leibniz, las monas, ¿no? Marx, en la ideología alemana y la discusión con Feuerbach, ¿qué es lo humano? Entonces ha estado ahí. Me parece que es una invitación la que nos haces. Yo soy aquí catedrático, perdón, Rigoberto Martínez, de aquí en la UPN. Creo que nos haces una invitación a hacer del cuerpo una reflexión metafísica sobre la esencia, el ser, qué somos, más allá de lo físico, certidumbre. Quiere decir que los elementos constitutivos del átomo finalmente pues, son estos. No los podemos conocer. O sea, la misma mirada, más allá de lo experimental, de la visión, pues la ciencia se ha convertido solamente en probabilidad, en incertidumbre, en caos. Entonces, esta categoría que viene de la física dura, ¿cómo impacta la filosofía del cuerpo? Entonces, al final de cuentas, nos dejan otra vez, como el inicio de la filosofía. Finalmente no sabemos nada. O sea, tanto de venir del conocimiento y llegamos otra vez a la incertidumbre. De lo humano es que somos la única especie viva que tiene deseos pulsionales y que se los reprime y los sustituye por una fantasía, ¿no? Entonces decía, eso es lo que le da singularidad. O sea, no centrar la filosofía en el cuerpo, sino hacer del planeta un cuerpo, ¿no? O sea, no individualizar el cuerpo, sino volverlo colectivo. Entonces, sentirnos hijos de un planeta implica una nueva conciencia. Es decir, cuidar la naturaleza, pensar que no somos los más importantes en el mundo, que el cuerpo tiene que ser colectivo, no es. Que el cuerpo es planetario, una filosofía del cuerpo que va a planetarizar la conciencia. No sé si entendí. Perder pisada en el cuerpo fue cuando, claro, se pensaba con las categorías de su época. No es lo mismo estar pensando en los elementos, como lo pensaban los presocráticos, a estar pensando ya en términos mucho más complejos en la Edad Media, con la irrupción del pensamiento espiritual. Pero sí es que hay que reconocer que uno de las grandes fracturas que se dieron en la comprensión del cuerpo es cuando se hizo la separación. Y eso se lo debemos a Pitágoras y a Platón.
Y el platonismo, el neoplatonismo llegó al cristianismo, y el cristianismo lo retransmitió. Primero, de la primera mitad de la Edad Media sobre todo, hubo esa adopción de una visión dualista, un alma en un cuerpo. El pensamiento cristiano no lo contiene. Si uno revisa con cuidado los textos de la Biblia, se da uno cuenta que no hay esa separación tajante. Cuando se habla de espíritu, se habla en otro sentido. Entonces, bueno, no quiero entrar en discusiones que son hacia la teología, que además no es muy fuerte, pero sí quiero señalar que lo que intentó hacer Santo Tomás es recuperar a Aristóteles, que no era dualista. Pero la tradición y luego la reforma protestante volvieron otra vez a caer en un maniqueísmo, una separación de alma y cuerpo y una contraposición. O sea, bueno, yo lo viví, mi experiencia personal, mi biografía. Yo viví el problema de la autocensura del cuerpo, la separación. El cuerpo que lo lleva uno al mal, a las tentaciones, al sexo, al erotismo, y bueno, pero es porque estaba yo viviendo también la fragmentación de mi cuerpo, viviendo la separación, cómo integrarme, cómo recuperar la totalidad que soy, y cómo pensarme como sistema. Y ahí va lo que usted dijo, que es la parte fundamental, creo que usted aporta, es que además mi sistema no se puede pensar sin los otros sistemas. Cada uno de nosotros es de nuestra época. Hay un primer sistema que podemos ver así a bote pronto, ¿no? Que es el sistema sociocultural en el que crecimos. Ese es mi campo de cultivo. Y claro, con ciertos autores, ciertas influencias, ciertos maestros, un maestro queridísimo que vino a Juárez y aquí terminó su vida, maestro profesor Ferrogay, por supuesto, es una influencia muy fuerte, una influencia de mi padre, influencia de muchos. Pero bueno, hay un sistema mayor del que somos parte, que es el ecosistema, es el sistema que respiro, que como, que vivo en él, que lo habito, que tengo que pasar por una serie de procesos de recuperación de recursos de todo tipo para pasar una vida que además comparto con mi familia, con mi gente, con mis hijos, con mi esposa. Entonces, hay sistemas y sistemas, pero si vamos creciendo, porque todavía a veces nos quedamos en la confinación nacionalista. Yo soy mexicano, y sí, lo soy, lo siento, y me siento contento, orgulloso, con todos los asegúnes que pueda haber. Pero también eso no debe permitir que yo excluya el que las influencias vienen de todas partes. Ayer platicaba con el maestro Jesús, una plática, es parte, pero no es todo, en lo filogenético, en lo podríamos decir, recuperado a través de la educación y de la convivencia, pues somos parte de un sistema mucho mayor y tenemos que aprender a pensarnos así y acabar con esa separación entre el hombre y la naturaleza. Por ahí en una conferencia que dicté hace unos pocos años, hablé de la democracia de los cuerpos, que es lo último que usted menciona. Tenemos que aprender a ver a los otros cuerpos como nuestros acompañantes, a los que hay que tratar con el respeto adecuado. Son nuestros orígenes y siguen siendo nuestros soportes. Ustedes conocen lo que es el sistema de lo que llamaríamos nosotros los sustitutos, los sucedáneos, las cosas que se nos dan a cambio de, en lugar de alimentos chatarra, diversiones, cosas que nos permiten de alguna manera sustituir las carencias reales de la satisfacción de las necesidades profundas. La mayor insatisfacción, a mi juicio, del ser humano de hoy es vivir en un mundo que no permite crecer a todos, sino solo un sector pequeño, y crece mal. Que las youtubers, porque se basa en el reconocimiento, pero efímero de nosotros. Entonces, sí hay que repensar, y eso tenemos que hacerlo juntos. No hay un gurú que nos vaya a decir exactamente lo que es esto. Creo que es un trabajo que está a disposición de todos. Y las categorías, todos podemos aportar. Porque el cuerpo no es un horizonte que conozcamos. Y yo creo, al maestro, al doctor Bechor, que lo aprecio mucho, es un buen amigo, creo que tiene razón cuando habla de ese acercamiento analógico a la verdad. Ya no tenemos la verdad ni la vamos a tener completa nunca, pero sí mejor. Un acercamiento mayor